Muy buenos días, los ecuatorianos, señor vocal, señor vocal, señora secretaria general, señor director general, directores nacionales, asesores y todo el personal que colabora para poder nos ayuda para que las sesiones, las transmisiones sean parte del conocimiento y transparencia del Consejo Aplicativo. Señora secretaria, tengo la amabilidad de constatar el quórum para instalar la sesión extraordinaria número 70, raya 2024. Buenos días, señor presidente, vocales, autoridades, compañeros. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria 070-2024, convocada para el día de hoy por modalidad presencial, miércoles 17 de junio de 2024 a las 9:15. Con su autorización, señor presidente, me permito constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Boya Esquelar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes nos encontramos en quórum, señor presidente. Perfecto. Instalo la sesión extraordinaria número 070-2024, modalidad presencial, del miércoles 19 de junio del 2024 a las 9:57. Señora secretaria, tengo la amabilidad de la lectura de los puntos de la comisión. Sí, señor presidente, al tratarse de una sesión extraordinaria, voy a dar lectura al primer punto. Primer punto, lectura de comunicaciones. Para este punto me permite informar que no se cuenta con documentación. Perfecto. Siguiente punto. El siguiente punto es el punto número 2, Dirección General, Dirección Nacional de Talento Humano. Análisis y resolución para conocer y aprobar el informe de la fase de méritos del concurso público de méritos de oposición, impugnación y control social para la selección y designación de las y los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Este punto es presente en la Dirección de Talento Humano, Asesoría Jurídica y la Dirección General. Bueno, he decidido suspender este punto porque existe de la revisión por parte de los vocales, ¿no? El informe todavía tiene que tener ciertas puntualizaciones y mejorarlo, y que por lo tanto se suspende el punto y se devuelve al área técnica para que hagan los alcances necesarios para una sesión en la tarde que se va a convocar como sesión extraordinaria. Se procede de esa manera, señor presidente. Muchísimas gracias, que le vaya bien. Gracias, buen día. Siguiente punto. El siguiente punto es el punto 3, Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, Subdirección Nacional de Control Disciplinario, conocimiento y resolución de los expedientes disciplinarios. 3.1, esperamos un momento. Sí. Buenos días, doctores. Sí, estamos en 3.1, MOTP 0451, SNCD 2024 BL, caduca el día jueves 20 de junio. Me permite informar que entre los expedientes que se va a tratar en esta sesión no se procedió por parte de la Secretaría General con el sorteo correspondiente en virtud de la hora de llegada previsto. Perfecto, también. Entonces, ya estamos listos. Sí, sí, señor presidente. Perfecto, entonces, como se ha dado a conocer por parte de la señora secretaria. No, no, no. Es extraordinario. Ya, entonces, como se ha dado lectura por parte de la señora directora de la señora secretaria, estamos tratando el punto 3.1, MOTP 04451, ¿no? Ese sería el que vamos a conocer. Tenga la amabilidad, señora subdirectora, de dar la motivación de los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Por favor. Muchísimas gracias, señor presidente. Dentro del expediente de referencia tenemos como antecedente la medida de suspensión provisional número PCJ MPS 020-2024, dictada el 20 de marzo del 2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra de la abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial, por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas,
por cuanto de las copias certificadas del proceso penal número 17-721-2023-00077G, seguido por presunto cometimiento de delincuencia organizada, en audiencia de formulación de cargos efectuada el 3 y 4 de enero del 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formula cargos en contra de la mencionada servidora judicial por hechos que, además de una infracción penal, podrían constituir responsabilidad administrativa de carácter disciplinario. Ya, antes de que continúes del cita, había una insinuación que la jurisdicción pide que se califique como reservado este tema. Señor presidente, hicimos una precisión a la doctora secretaria antes de subir. El proyecto, dentro del proyecto no se hace dicha recomendación porque en realidad no es reservado el expediente, sin embargo hay un hierro en la ayuda a memoria remitida. Entonces, solo quería aclarar para que no exista ninguna inconsistencia. Dale. Gracias, doctor. Mil disculpas. La sumariada es la abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial por sus actuaciones como jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas. Dentro del análisis tenemos lo siguiente, que la recomendación de la Dirección Provincial es que se imponga la sanción de destitución de conformidad con lo previsto en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Revisadas que han sido y analizadas las pruebas o documentos probatorios dentro del expediente disciplinario, se advierte que la Fiscalía General del Estado, a lo largo del proceso penal por delincuencia organizada número 17-721-2023-00077G, recaba información respecto a la participación de la sumariada abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial en su calidad de jueza de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, en el delito referido. Información de la cual se desprende el informe policial número PN UCAP 2023-0013-0 de 12 de diciembre del 2023, suscrito por los agentes investigadores de la Policía Nacional, señores capitán Víctor Hugo Rivas Escazubí y capitán Diego Ernesto Gañay Muñoz, quienes con base en su informe realizan una materialización de la información contenida en el equipo 01, específicamente del contenido de comunicaciones de mensajería en un sistema de mensajes denominado TRIMA. Chat número 124, información de la que se desprende lo siguiente, entre comillas, y consta dentro del expediente disciplinario también actuado como prueba. Se puede visualizar la conversación en la cual al interlocutor la identifican como Glenda Ortega, quien inicialmente pide que se le escriba por la aplicación Signal, seguido envía el contacto denominado ayudante judicial Jonathan y a su vez manifiesta que ya le pidió que lo despache. Cierro comillas. Posterior al usuario JPXKY 9UF Larry indica que ya le van a dar la boleta a alias Novi, entre paréntesis Novillo Arana Javier Alexander, cierro comillas nuevamente. Asimismo, se llega a conocer que dentro del proceso 09333-2022-00585 de 22 de junio del 2022 se realiza la audiencia por delito de presunto tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas, tipificado y sancionado en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. Diligencia que fue presidida por la sumariada abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial, conforme así se verificó de las pruebas constantes en el expediente disciplinario en su calidad de jueza de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, y el secretario Jonathan Muñoz Mora, en la cual se resuelve aceptar la reformulación de cargos solicitada por Fiscalía y extender por 30 días más el periodo de instrucción fiscal. Posteriormente, mediante escrito de 4 de julio del 2022, el procesado Leandro Norero Tigua solicita su libertad, por lo que mediante providencia de 12 de julio de 2022 a las 11:38, la sumariada convoca para el día 15 de julio del 2022 la audiencia de revocatoria, sustitución, suspensión o revisión de la prisión preventiva del procesado en referencia, fecha en la cual dispone la libertad del mismo. Bajo este contexto,
La autoridad administrativa logra verificar que lo recabado por la Fiscalía, esto es conversaciones, guarda relación con el proceso penal por tráfico ilícito de armas de fuego, armas químicas, nucleares y biológicas. Este proceso es del número 09333-2022-00585, en el cual la sumariada se encontraba en conocimiento y en donde el procesado era el señor Leandro Norero. Es decir, en el presente expediente disciplinario se logra evidenciar que se ha puesto en tela de juicio la imparcialidad de la servidora sumariada en el servicio que le correspondía prestar como operadora de justicia. Ahora concierne además establecer si dicha falta de imparcialidad fue producida o habría sido producida por solicitar préstamos de dinero o bienes, favores o servicio a haberlos recibido. Para determinar dichos elementos nos hemos referido a la clandestinidad en que se efectúan los actos de corrupción y se ha efectuado dicho análisis en el proyecto para su consideración. Así tenemos que una de las formas de actuar de las organizaciones que incurren en este tipo de actividades para conseguir sus fines de realizar o amenazas o sobornos o entrega de dádivas a funcionarios judiciales y las utilizan como una estrategia para facilitar actividades ya contra la ley y protegerse de la acción de la justicia. Por otro lado, debemos referirnos también a la naturaleza de la clandestinidad de este tipo de actos en un actuar en secreto utilizando ya medios sofisticados para ocultar este tipo de actividades ilícitas, como en el presente caso, la sumariada habría solicitado mediante una comunicación que se le escriba por el sistema denominado Signal, con el fin de pasar ya desapercibida dicha conversación. Bajo estas consideraciones, la autoridad administrativa y además del análisis constante en el expediente, así como el proyecto de resolución, considera que la imparcialidad judicial y la clandestinidad de estos actos están profundamente interrelacionados y tienen un impacto significativo en la justicia y la confianza pública en el sistema judicial. De ahí que en el presente caso se determina que el hecho de que la servidora sumariada mantuviera contacto con la organización solicitando que su conversación se mantenga en reserva a través de una aplicación, así como también haber proporcionado el contacto de otro funcionario que precisamente era el actuario de su judicatura, así como de los documentos probatorios donde se observa y se relaciona tanto con el proceso judicial y con las actuaciones de la misma que conllevan a otorgar la libertad a la persona procesada, se evidencia que existe o existió algún tipo de beneficio, sea este material o inmaterial, a cambio de beneficiar a uno o varios integrantes de la agrupación. Por lo que esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, acoger el informe motivado emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario del 5 de junio del 2024. Así también se recomienda declarar a la abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial por sus actuaciones en contra de la unidad judicial multicompetente con sede en el Cantón San Borondón, provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de puestos públicos que pudiera generar la resolución que se emita, y se recomienda además imponer a la abogada Glenda Elizabeth Ortega Marcial la sanción de destitución de su cargo. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. ¿Alguna observación por parte de los señores locales del informe presentado por la subdirección? Sí, una pregunta. Dice que el señor procesado estaba con prisión preventiva y luego convocaron a una audiencia, no es oral, pública y contradictoria, nunca, ¿no? Sino pública y contradictoria, solo claro eso, que no hay audiencias escritas. Dice que allí han señalado para sustituir, para revocar, para suspender la prisión preventiva. Y eso puso la jueza, porque eso no se puede hacer. Un asunto, son asuntos muy particulares. Si yo quiero sustituir, digo, bueno, ahí la prisión preventiva, las medidas sustitutivas son el arresto domiciliario, el dispositivo electrónico, el arresto,
La presentación periódica y la previsión de salida del país, no hay más. Pero eso es sustituir, que procede en todos los casos, sin importar el delito. Para eso es una audiencia. Otra audiencia, revocatoria de la prisión preventiva. Es que ha dictado sobreseimiento, ha dictado sentencia ratificable de inocencia, ha caducado la prisión preventiva. Se han desvanecido los elementos de comisión en base a los cuales se ordenó. Otra audiencia, revocatoria. ¿No? Suspensión. Eso es cuando el delito es menor, sanciones con penas de hasta 5 años. Entonces, eso es para rendir caución. Entonces, no me pueden señalar una audiencia para hablar de todo. Es lo que leyó, no sé cómo está ese asunto. Mejor. Mil disculpas, doctora. En el presente caso es para revocar, doctor. Se procede con la revocatoria por su Usted en un párrafo de leyó que era para suspender, para revocar, para sustituir. Es una petición de la norma. Es la convocatoria y se hace referencia a la disposición normativa que se Solo para revocar. La jueza le revocó. Y revocó, de hecho. Por eso dispuso la libertad del señor procesado. Así es. Bien. ¿Respecto a alguna otra observación? No hay ninguna. De mi parte, ninguna. Ya, entonces, acojo las recomendaciones del área técnica de la Federación de Control Disciplinario y la elevo a votación. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Sí, señor presidente, con su autorización procedo a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Goya Esquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor, señora Sí, secretaria. el siguiente punto es el 3.2, es del MOP P0452 SNCD 2024 KM, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Perfecto, señora subdirectora, usted tiene la palabra para explicar los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente, con todo gusto. Dentro del expediente en referencia tenemos como sumariado al abogado Adolfo Richard Gaibor por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas. El abogado Adolfo Richard Gaibor, juez de la sala ya referida, presuntamente a cambio de beneficios económicos, habría vendido resoluciones para beneficios del señor Leandro Norero y su familia, entre comillas. Uno de los abogados de la cúpula de la organización, Javier Novillo, alias Novi, afirma que cuenta con el voto seguro de un referido juez, cierro comillas, conjuntamente con el abogado Johan Gustavo Marquetán Medina, juez de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, quienes formaron parte del Tribunal de Apelación a la Prisión Preventiva de Israel Norero, hermano del señor Leandro Norero, y se cobraba presuntamente fuertes cantidades de dinero a cambio de emitir sus decisiones que como juzgador le correspondía y que tendría línea directa con el futuro vinculado Daniel Salcedo, a quien también se vendía decisiones en la organización criminal, esto entre comillas. El señor Daniel Salcedo Bonilla habría integrado una presunta estructura en calidad de planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos a operadores de justicia. Así consta en la información proporcionada por la Fiscalía General del Estado y remitida al Consejo de la Judicatura como información confiable para efectos del inicio de acciones disciplinarias. Por tanto, de conformidad con estos antecedentes, se da inicio en primer momento a la disposición de una medida de suspensión, tanto de actividades cuanto de remuneración, así como también en varios casos y en otros el inicio del sumario disciplinario como en el presente caso.
Habría incurrido entonces el sumariado en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro de los argumentos del sumariado se advierte que señala se tenga como prueba a su favor las copias certificadas de las resoluciones dadas por él en calidad de juez con respecto a los 2 o 3 procesos que he conocido de los señores Norero y Salcedo, decisiones judiciales en las cuales no he favorecido a ninguno de los procesados. Eso señaló dentro del expediente disciplinario. La recomendación de la Dirección Provincial es la destitución por haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el análisis se tiene lo siguiente, que el juez sumariado actuó en procesos judiciales en los que estuvieron procesados, entre otros, los señores Daniel Josué Salcedo Bonilla y Leandro Norero Tigua, quienes estarían vinculados en un acto de delincuencia organizada ya presentada o develada por la Fiscalía General del Estado, cuyos hechos motivan el inicio del juicio penal número 17.721-2023-000077G en contra del juez sumariado y de otros servidores de la función judicial. En este orden de ideas, de los documentos ya probatorios y del contexto de los hechos que se encuentran alrededor del presente caso, se desprende que en efecto el sujeto pasivo del procedimiento administrativo habría asumido un comportamiento que puso en tela de duda y en tela de juicio su imparcialidad como juez, ya que sus actuaciones jurisdiccionales se vieron influenciadas y contaminadas de manera directa o indirecta por personas que han participado en hechos presuntamente constitutivos de delincuencia organizada, lo que se verifica de los documentos probatorios que obran del expediente o procedimiento sumario disciplinario. Revisados los mismos, se puede concluir que se comprueba y verifica que el servidor judicial sumariado, abogado Adolfo Richard Gaibor, por sus actuaciones como juez de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, incurrió en la infracción disciplinaria tipificada y sancionada en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial, por lo que esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado de 4 de junio del 2024 emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Además, recomienda también declarar al abogado Adolfo Richard Gaibor por sus actuaciones como juez de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda imponer al abogado Adolfo Richard Gaibor por sus actuaciones como juez de la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial y tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, la sanción de destitución. Y finalmente se recomienda remitir copias certificadas del expediente y de la resolución a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial que generaría para el ejercicio de cargo público la destitución o la resolución de destitución que se emita. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Ya contesto la primera y ya no procede la segunda. Como es un juez de corte provincial, ahí actúan 3 jueces y dice que allí 2 jueces han tenido una indebida, ¿no? ¿Se trata del mismo hecho para los 2 jueces? Así es. Porque se trata del mismo hecho porque es lo que hicieron 2 sumarios, porque no hicieron uno solo. Lo que pasa es que las conversaciones de los documentos probatorios, si bien se desprenden del acta o de los documentos que generaron la Fiscalía General del Estado, son distintos. Son distintos, en conversaciones diferentes, en diferentes momentos respecto del mismo proceso judicial, pero aparecen en diferentes momentos. Muy bien. Bueno. Y se extrajo la información por separado. ¿Alguna otra insinuación? De mi parte, ninguna. Claro, está clara los medios probatorios que están en el expediente, según la lectura. Entonces, acojo las recomendaciones del área técnica y elevo sí. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultado.
Procede, señor presidente, a tomar votación. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Huella. A favor. A favor. Vocal Yolanda Les Mercedes Yupangui Carrero. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Y el otro juez, Martotán, está en el caso. Tenemos el otro. Ajá. Y Así es. Aquí hay que corregir en el, si es que, bueno, esta es la ayuda a memoria, ¿no? Pero en el proceso revisarán porque dice Marquetán, aunque parece. Está entre comillas porque así Porque consta la situación. en el informe. Así es. Vamos. Vamos. Siguiente punto. El siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto es el 3.3, como P0463 SNSD 2024 LB, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Perfecto. Señora subdirectora, te da la palabra para que usted fundamente los hechos, el análisis jurídico y la calificación. Gracias, señor presidente. Con todo gusto, dentro de el expediente disciplinario tenemos como información confiable, o como primer antecedente de la información confiable, la medida de suspensión provisional número PSJ-MPS 015-2024, dictada el 20 de marzo de 2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra del abogado Santiago Paul Zumba Santamaría, por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, por cuanto de las copias certificadas del proceso penal número 17721-2023-00077G, seguido por presunto cometimiento de delincuencia organizada en audiencia de formulación de cargos efectuada el 3 y 4 de enero de 2024 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formula cargos en contra del mencionado servidor judicial por hechos que, además de una infracción penal, podrían constituir una infracción de carácter disciplinario. Dentro del expediente consta como sumariado el abogado Santiago Paul Zumba Santamaría por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi. Se le imputa o se le acusa que dentro del proceso penal por delincuencia organizada 17721-2023-00077G de la audiencia de formulación de cargos efectuada el 14 y 15 de diciembre del 2023 en la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia, se formula cargos en contra del mencionado profesional del derecho en su calidad de juez por haber formado parte del tribunal que conoce el habeas corpus a favor de la hermana del señor Leandro Norero Tigua a cambio de beneficios económicos, así también como habría asesorado sobre la línea de defensa que el equipo jurídico del señor Leandro Norero debía argumentar en la audiencia respectiva para que su decisión cuente con una apariencia de legitimidad. En virtud de estos antecedentes, la recomendación de la Dirección Provincial, luego del análisis correspondiente en el orden administrativo, recomienda se imponga la sanción de destitución en virtud de lo previsto en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. Revisado el expediente administrativo y de los documentos que constan en el mismo, se evidencia de la documentación que el sumariado había tenido contacto con la organización liderada por Leandro Norero Tigua, conforme se verifica del informe policial número PN UCAP 2023-1913 o de fecha 12 de diciembre de 2023, y se constata esto en el orden administrativo con los documentos constantes en el expediente disciplinario y se lo relaciona a fin de verificar sus actuaciones dentro del proceso judicial correspondiente. Se constata entonces que fue el juez ponente de la acción de habeas corpus número 05-101-2022-00027, en el cual la actora era la señora Joana Maribel Zambrano Tigua, privada de su libertad y hermana del señor Leandro Norero Tigua, presunto líder o cabecilla de dicha organización. Es decir, en el expediente disciplinario se logró determinar que el servidor sumariado en efecto en su calidad de juez actuó en su calidad de juez ponente y utilizó en beneficio de la actora del proceso de habeas corpus la información reservada o privilegiada a la que tenía acceso en razón de su función, por cuanto procede a informar a los miembros de la organización
sobre la falta de pruebas y los argumentos de defensa que debían ser utilizados para lograr el otorgamiento de la acción constitucional, así como también se verifica que habría logrado informar cómo iba a ser resuelta la mencionada acción, lo que conllevó a evidenciar que existió algún tipo de beneficio material o inmaterial a cambio de dicha información y de beneficiar a la hermana del señor Leandro Norero Tigua, más aún cuando de los mensajes y de los textos descritos tanto en el expediente fiscal cuanto en los documentos generados por Fiscalía que fueron actuados como prueba en el orden administrativo dentro del expediente disciplinario, se hace mención a la entrega de dinero en favor del servidor sumariado. Por estos antecedentes y de conformidad con los argumentos ya expuestos en el proyecto respectivo, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger parcialmente el informe motivado emitido por el abogado Patricio Rafael Coronel Subía, director provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura, de 7 de junio del 2024. Recomienda también declarar al abogado Santiago Paul Zumba Santamaría por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en el Código Orgánico de la Función Judicial en los artículos 108, 13, esto es, usar en beneficio propio de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeña, así como lo determinado en el artículo 109, numeral 11, que establece solicitar o recibir préstamos de dinero u otros bienes, favores o servicios que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial en el servicio que le corresponde prestar. Así también se recomienda imponer al abogado Santiago Paul Zumba Santamaría por sus actuaciones como juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi la sanción de destitución de su cargo en cumplimiento a lo dispuesto en el Código Orgánico de la Función Judicial. Se recomienda además remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad que generaría el ejercicio para el ejercicio de cargos públicos, la resolución de destitución que se emita de ser acogidas las recomendaciones. Así también se recomienda disponer a la Dirección Provincial de Cotopaxi del Consejo de la Judicatura se inicie acciones disciplinarias correspondientes en contra del señor doctor José Luis Segovia Dueñas, juez de la Sala Especializada de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Cotopaxi, y el abogado Washington Humberto Salazar Jacome, secretario de la Unidad Judicial Civil de la Tacunga, conforme los hechos mencionados o referidos en el último párrafo del numeral 8 del proyecto de resolución que se pone en consideración. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación? Ninguno. Se acoge las recomendaciones del área técnica, ¿no?, de la Subdirección de Control Disciplinario y se eleva a moción. Apoyo. La secretaria tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resultados. Sí, señor presidente, con su autorización procedo. Vocal Mer Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Gómez Esquelar. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Tupangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el 3.4, MOP P0457 SNSD 2024-BL, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Perfecto. Señora subdirectora, tenga la amabilidad de los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Claro que sí, señor presidente, con todo gusto. Dentro del expediente en referencia tenemos como antecedente el memorando circular número CJSG 2024-0166-MC de 20 de marzo del 2024, suscrito por la abogada Carolina Martínez Ríos, secretaria general del Consejo de la Judicatura, y el memorando CJ-DNJ-SNCD 2024-0131-MC, suscrito por la señora abogada María Alexandra Espinosa en calidad de secretaria de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, mediante los cuales se adjuntó la resolución de medida de suspensión provisional número PCJ-MPS 019-2024, dictada el 20 de marzo del 2024.
El sumariado es del doctor Víctor Hugo Alcíbar Bejarano por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas. Dentro de la recomendación de la dirección provincial se recomienda la destitución por haber adecuado su conducta a las infracciones disciplinarias tipificadas en los artículos 108, numeral 13 y 109, numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. En el análisis tenemos lo siguiente. Consta del informe PN-UCAP 2023-0013-INF y del acta de audiencia de vinculación a la instrucción fiscal y formulación de cargos de 3 y 4 de enero de 2024, llevada a efecto dentro de la causa número 17.721-2023-00077G, el servidor judicial sumariado, en virtud de sus funciones como fiscal en la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas y por la naturaleza que su cargo ameritaba, habría revelado información reservada al abogado Cristian Giovanni Romero Moya para que éste a su vez ponga en conocimiento del señor Leandro Norero Tigua. Esta información la habría dado con el fin de beneficiarse de protección que se le brindaría a través de la banda que Leandro Norero lideraba, ya que según el informe ya referido o citado, entre la conversación mantenida con el señor Giovanni Romero Moya y Leandro Antonio Norero, se tiene lo siguiente, abro comillas: jefe, ¿cree que el fiscal pueda regresar a trabajar tranquilo en la fiscalía? Cierro comillas. Abro comillas nuevamente, él dice que desde ahí puede apoyar con todo, cierro comillas. Abro comillas, pero siempre y cuando usted le ordene, cierro comillas. El segundo responde, abro comillas, sí, que lo haga tranquilo, cierro comillas. Y abro comillas, ya le di mi palabra y no pasa nada, cierro comillas. Sin considerar el sumariado que al realizar este tipo de actos ponía en riesgo la integridad de las personas que participaban además en cada uno de los operativos y podría impedir que los miembros delictivos no sean puestos a órdenes de la autoridad competente. Así lo señala o se lo señala en los informes de la Fiscalía General del Estado y en los documentos que se actuaron como prueba ya dentro del expediente disciplinario. Además, es importante indicar que la Fiscalía General del Estado, en la audiencia de vinculación en la instrucción fiscal y formulación de cargos llevada a cabo dentro de la causa o proceso ya citado o en referencia, señala que la información que se estaría revelando por parte del fiscal sumariado sería de carácter reservado. Además, consta en las capturas que figuran en el informe número PN-UCAP 2023-0013-INF, se tiene que en una de ellas consta el contacto, entre comillas, BH Alcíbar, cierro comillas, adjuntándose una imagen indicando seguidamente, abro comillas, esto para hoy noche, boletas con fines investigativos, cierro comillas. Abro comillas, a mí me reporta un muchacho todos los días y eso le pasaba a Pablito, cierro comillas. Abro comillas, dile si quieres siempre te paso y se lo pasas, cierro comillas. Por lo que al ser procesos con fines investigativos se entiende que estos actos urgentes deberían ser reservados, es decir, que no podrían ser puestos a conocimiento de todas las personas, mucho menos de las personas que participaban o que eran objeto, en este caso, de pesquisa por parte de la autoridad pública, pues se trata de acceder a información o personas que estén inmiscuidas en el presunto cometimiento de un acto delictivo, sin que éstas previamente sean alertadas para que no se escondan ni destruyan o oculten evidencia. En mérito de lo expuesto, revisados los documentos que se actúan como prueba dentro del expediente disciplinario, se verifica que la conducta del señor Víctor Hugo Alcíbar Bejarano por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas se adecúa a las infracciones disciplinarias contenidas en los artículos 108 numeral 13 y 109 numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por tanto, las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario son las siguientes. 1. Acoger el informe motivado emitido el 5 de junio del 2024 por la señora doctora Jimena Margarita Chiriboga Paredes, directora provincial de Santo Domingo de los Sáchilas del Consejo de la Judicatura. 2. Declarar al doctor Víctor Hugo Alcíbar Bejarano por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas responsable de haber incurrido en las infracciones disciplinarias previstas en los artículos 108 numeral 13 y 109 numeral 16 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda imponer al doctor Víctor Hugo Alcíbar Bejarano por sus actuaciones como fiscal de la provincia de Santo Domingo de los Sáchilas la sanción de destitución.
Se recomienda además remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para conocimiento de la destitución en el caso de ser acogidas las recomendaciones del señor doctor Víctor Hugo Alcíbar Bejarano. Así también se recomienda remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de cargo público que llegare a generar la resolución de destitución que se emita. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación, algún comentario? De mi parte, ninguna. Perfecto. Se acoge las recomendaciones del área técnica de resolución de códice. Se eleva a moción. Apoyo a la moción. Que la secretaria tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar resultados. Procedo a tomar votación, señor presidente. Vocal Mel Benavides Benalcázar. A favor. A favor. Vocal Solanda Gómez Quesada. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Vocal Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto, por favor. Sí. El siguiente punto es el 3.5, es el MOT 0464 SNCD 2024 JH, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Tengo la amabilidad, señora directora, subdirectora, que se dé los hechos, la calificación jurídica, el análisis jurídico y las recomendaciones. Gracias, señor presidente. La información confiable dentro del sumario disciplinario tenemos lo siguiente. Fue aperturado mediante acto de inicio suscrito el 27 de marzo del 2024 por parte del señor abogado Diego Efraín Pérez Suárez en calidad de director provincial de Guayas en el ámbito disciplinario del Consejo de la Judicatura en atención a la resolución de medida de suspensión provisional número PCJ-MPS 014-2024 dictada el 20 de marzo del 2024 por el Pleno del Consejo de la Judicatura en contra del abogado Cristian Gabriel Sánchez Coello en su calidad de secretario de la Unidad Judicial Penal Norte número 1. Por cuanto dentro del proceso penal por presunto delito de delincuencia organizada número 17.721-2023-00077G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 14 y 15 de diciembre del 2023, se señala que el abogado Cristian Gabriel Sánchez Coello, en su calidad de secretario judicial de la Unidad Judicial de lo Penal Norte número 1, habría generado resoluciones que beneficiaron a los intereses del señor Leandro Norero y habría brindado asesoría respecto a documentos que debían ser presentados como arraigo a fin de justificar una posible sustitución de medidas cautelares dentro del caso de lavado de activos en el cual estaría inmiscuido el señor Norero y presuntamente habría filtrado información de trabajos de vigilancia que realizó la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos y la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico a cambio de beneficios económicos. En tal sentido, la tipificación de las infracciones o la conducta del señor abogado Cristian Gabriel Sánchez Coello tiene relación con lo previsto o lo establecido en el numeral 13 del artículo 108 y numerales 11 y 16 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Dentro del expediente tenemos como recomendación del informe motivado la destitución del cargo del servidor sumariado. En el análisis se tiene lo siguiente. Mediante acto de 27 de marzo del 2024, el abogado Diego Efraín Pérez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura, advierte y recomienda que se le destituya al señor servidor sumariado abogado Cristian Gabriel Sánchez Coello porque habría incurrido en las infracciones disciplinarias tipificadas y sancionadas en el numeral 13 del artículo 108 y numerales 11 y 16 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, en el caso del artículo 108, numeral 13, usar en beneficio propio de un tercero la información reservada o privilegiada a la que tenga acceso en razón o con ocasión de la función que desempeñe. Y en el caso del artículo 109, numeral 11, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros beneficios o favores que por sus características pongan en tela de juicio la imparcialidad del servidor de la función judicial, así como también el artículo 109, numeral 16,
revelar información sobre actos investigativos que por su naturaleza pudieran favorecer o perjudicar ilegítimamente a una de las partes. Tal es así que del acta de audiencia de formulación de cargos dentro del proceso penal, emitida dentro del proceso penal 17.721-2024-00077G y que fue actuada como documento probatorio dentro del expediente disciplinario que nos ocupa, se verifica que en audiencia de 14 y 15 de diciembre del 2023, la fiscal general del Estado, Magíster Lady Diana Salazar Méndez, determina la presunta participación del abogado Cristian Gabriel Sánchez Cuello en su calidad de secretario de la Unidad Judicial de lo Penal Norte número 1 de la provincia de Guayas, por cuanto habría generado resoluciones que beneficiaron a los intereses del procesado y habría brindado asesoría respecto a documentos que debían presentarse como arraigo a fin de justificar una posible sustitución de medidas cautelares dentro del caso de lavado de activos. Aquí consta de la documentación que fue actuada como prueba también dentro del expediente disciplinario. Proceso judicial en la que estaría inmiscuido el señor Leandro Norero y presuntamente, además, el servidor sumariado habría filtrado información de trabajos de vigilancia que realizó la Unidad de Investigaciones Antinarcóticos y la Unidad Nacional de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico a cambio de beneficios económicos. Por tanto, revisados los documentos que obran del expediente disciplinario, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado emitido por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, de 10 de junio del 2024. Así también recomienda declarar al abogado Cristian Gabriel Sánchez Cuello en su calidad de secretario de la Unidad Judicial de lo Penal Norte número 1, responsable de las infracciones disciplinarias contenidas en el numeral 11 y 16 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda imponer al referido sumariado en su calidad de secretario de la Unidad Judicial de lo Penal Norte número 1 la sanción de destitución de su cargo, conforme el artículo 112 del Código Orgánico de la Función Judicial. Y se recomienda también notificar la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad para el ejercicio de cargo público que generaría la resolución que se emita en caso de ser acogidas las recomendaciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación por parte del señor? En la fundamentación, la motivación, se dijo dos normas, 108.13 y también 109, los numerales. La parte de la información está diciendo solo de una. Así es, doctor. Dentro del proyecto de resolución consta el análisis de la presunta infracción disciplinaria contenida en el 108 numeral 13, esto es en la página 16 del proyecto de resolución, y por lo que se advierte que no habría incurrido en la misma, se deja solamente la recomendación por el artículo 109 numeral 11 y 16. 16, 2. Perfecto. Nos acojo las recomendaciones del área técnica, división disciplinaria y elevo a moción. Apoyo. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación y proclamar resolución. Con su autorización, señor presidente, procedo. Vocal Mel Benavides A Benatas. favor. A favor. Vocal Solanda Goyes Esquelat. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes de Pangui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Siguiente punto, por favor. Sí, el siguiente punto es el 3.6, MOP 0466 SNCD 2024 BL, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Por favor, señor director, tengo la amabilidad del análisis de los hechos, la calificación pública y la recomendación. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente en referencia tenemos que, con base en la información confiable que llega a conocimiento mediante memorando circular número CJ SG 2024-0169 de 20 de marzo del 2024, suscrito por la señora Martínez Ríos, secretaria general del Consejo de la Judicatura,
con la cual se remite la resolución emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura número PCJ MPS 016-2024 de 20 de marzo de 2024 a las 10:33. Tenemos este como antecedente dentro del expediente disciplinario. En cuanto al sumariado, es el abogado Carlos Alfredo Zambrano Navarrete por sus actuaciones como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí. Así también tenemos dentro de la imputación al sumariado lo siguiente, que en el proceso penal seguido por delito de delincuencia organizada número 17721-2024-00005G, en la audiencia de formulación de cargos efectuada el 4 de marzo del 2024 y su reinstalación efectuada el 5 de marzo del 2024, los jueces que conforman la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia formularon cargos en contra del referido servidor, quien en su calidad de presidente de la Corte Provincial de Justicia de Guayas habría aprovechado habría aprovechado su posición para ofrecer arreglos o manipular procesos que lleguen a su conocimiento en colaboración con otros jueces y terceros, negociando presuntamente montos y aprovechándose de la Administración de Justicia para los intereses económicos de un grupo delincuencial organizado. Dentro de la contestación del sumariado, se alegó que existe una vulneración al derecho a la defensa por presunta incongruencia en la tipificación del acto de inicio, así también que no se podría sancionar disciplinariamente toda vez que el proceso penal aún se encuentra en marcha y no se ha emitido una sentencia dentro del mismo. Así también se advirtió que existiría una vulneración o violación al principio de legalidad por la falta disciplinaria que se le acusa, contenida en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. El expediente disciplinario se tiene que dentro de la audiencia de formulación de cargos ya referida, llevada a cabo el 3 y 4 de enero del 2024, el señor doctor Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, quien ejercía el cargo, actuaba en calidad de presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, se lo acusa por presuntamente haber participado dentro del delito de delincuencia organizada, por cuanto se verifica dentro del expediente disciplinario y de los documentos remitidos por la Fiscalía General del Estado, que se encuentra dentro de chats o conversaciones, y se lo nombra advirtiendo que habría favorecido a dicho grupo delincuencial. Desde el ámbito administrativo, habría conformado escenarios idóneos para que los procesos en contra del señor, en este caso Agustín Intriago, hoy asesinado, no progresen, conductas que supuestamente eran coordinadas directamente con miembros de la cúpula, y de igual manera había gestionado un beneficio indebido de al habeas corpus interpuesto por Daniel Salcedo y el señor Jorge Glass. De la revisión de los hechos y de los documentos constantes en el expediente disciplinario, se determina que el objeto principal del mismo ha sido orientado a revisar la actuación del abogado Carlos Alfredo Zambrano Navarrete por sus actuaciones como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, a quien se le imputa la presunta responsabilidad de haber incurrido en varias infracciones disciplinarias, puesto que dentro del proceso penal, específicamente el número 17-721-2023-00077G, en la audiencia de instrucción fiscal y formulación de vinculación a la instrucción fiscal y formulación de cargos efectuada el 3 y 4 de enero del 2024, en la sala especializada de lo penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado de la Corte Nacional de Justicia, se le formula cargos al mencionado servidor judicial, y dicho extracto de audiencia consta de hojas 650-697 del expediente disciplinario y fue actuada como prueba dentro del ámbito administrativo. En este sentido, de las pruebas aportadas se extrae lo siguiente, abro comillas y consta: en relación al procesado Daniel Salcedo Bonilla, equipo 1, prima chat 72, que corresponde a un chat entre Bellito y el anfitrión o dueño del equipo Auner, con hora de inicio 29 de junio del 2022 y actividad más reciente, se destaca 10 de septiembre del 2022, que presume, entre paréntesis o comillas, Bellito es Daniel Salcedo y Owner se verifica, dice Leandro Norero, y cuerpo número 31, hoja 3010, de 05 de agosto del 2002, Leandro Norero, el contacto que te pasé, dice, entre comillas, conoce todos esos J y F de Manabí, él es de allá.
refiriéndose a Eli Angulo, alias Estimado. Luego consta Bellito, Daniel Salcedo, ya estoy cuadrando con tu pana. Entre paréntesis o entre comillas consta, ñaño, tú puedes hacer el sorteo en caso de ser desde Guayaquil. Y entre paréntesis o comillas se consta, se busca de una ñaño en Manabí. Tenemos todo el sorteo con el presidente, el pres de la corte. Cierro comillas, cierro paréntesis. En relación al procesado Carlos Alfredo Zambrano Navarrete, consta anexo 10, equipo 1, Trima Chat 72, que corresponde a un chat entre Bellito y el anfitrión o dueño del equipo Owner, y actividad mencionada ya dentro de los informes, consta lo siguiente: ñaño, en Manabí tenemos el sorteo con el presi de la corte. Hay otro en el equipo anexo 3, equipo 1, Trima Chat número 23, que corresponde a un chat entre comillas, foro, y el anfitrión o dueño del equipo, entre comillas, owner, con hora de inicio 9 de agosto del 2022, y actividad más reciente se menciona 4 de septiembre del 2022. El Ibangulo sería, Poro sería el Ibangulo, y owner, dice el informe, sería Leandro Norero, y corresponde al chat o cuerpo número 4 del 1 de septiembre del 2022. El Ibangulo sabe que lo iban a destituir ahorita al presi de la Corte de Manabí. Entre paréntesis, owner, Leandro Norero. ¿Y eso cómo así? Dice, entre paréntesis, Poro, el Ibangulo, y me cuentan aquí. Les hablé aquí mis amigos y ya no lo van a destituir. Owner, entre paréntesis, Leandro Norero. Entre comillas, hágale video llamada al presidente de la Corte de Manabí con su amigo para que vea que metió ficha y así esté más comprometido. Cierro comillas. De los citados se identifica que el presunto líder de esta organización, a través de terceros, ejecutaba favores en el ámbito administrativo y judicial que beneficiaban al presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, es decir, y con consecuencia lógica de los axiomas precitados, la mencionada organización puso en conocimiento del servidor sumariado mediante videollamada o había para comprometerlo y había comprometido en la ejecución de los intereses, y de esta forma continuar comprometiéndolo además de manera negativa dentro del sistema de justicia de dicha provincia. Así también consta que dentro del juicio número 13U02-2022-0338 de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias con sede en el Cantón Portoviejo, de 5 de agosto del 2022 a las 16:46, suscrita por el ex juez Bani Rubén Molina Berresueta en los siguientes términos, entre comillas, administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador y por autoridad de la Constitución y las leyes de la República, en fundamento a los artículos 32, 51, 4, 66, numerales 1, 3, 75, 76, 82, 89, inciso primero, 168 y 60, algunos numerales de la Constitución, artículo 43, inciso primero de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, aceptar la demanda de acción constitucional de habeas corpus presentada por el accionante Leonardo David Buendía Silva a favor de Cristian Eduardo Araujo Salgado, declarando la vulneración al derecho constitucional a la salud, por lo que al amparo de las reglas jurisprudenciales determinadas en sentencia número 209-15 JH 19 y acumulado página párrafo 50, se dispone su inmediata libertad. De conformidad al artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, modulando en el tiempo y efectos de la sentencia constitucional emitida dentro de la causa, se acepta la petición de los comparecientes dentro de la presente garantía jurisdiccional de habeas corpus con efecto extensivo y o intercomunis en favor de los comparecientes Jorge David Glass Espinel y Daniel Josué Salcedo Bonilla. Se declara la vulneración de sus derechos a la salud e integridad física al haberse justificado sus padecimientos de salud y que los mismos no han sido atendidos de forma especializada e integral. Se hace extensivo el efecto de esta sentencia constitucional de habeas corpus y se dispone su inmediata libertad. Comuníquese con esta providencia a la Defensoría del Pueblo para que en el ámbito de sus competencias actúe en vigilancia del cumplimiento y ejecución de lo resuelto. Se señala además, ejecutoria de esta sentencia, remítase copia certificada de la misma a la Corte Constitucional conforme lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional para su eventual selección y elaboración de jurisprudencia. Cierro comillas.
Esto consta dentro del proceso o dentro del juicio número 13U02-2022-0338, que se relaciona con los chats o conversaciones ya antes referidos respecto de las solicitudes de los favores requeridos. En efecto, se identifica, por tanto, que el servidor sumariado en su calidad de presidente de la Corte Provincial de Manabí, por la característica y naturaleza de su deber funcional, habría colaborado para efectos de favorecer a la confección de un abuso en la garantía jurisdiccional de habeas corpus con beneficio de o en beneficio del señor Daniel Salcedo y Jorge Glass, a cambio de algún beneficio material o inmaterial, el mismo que sacrificaría su carrera profesional y sobre todo comprometiendo al correcto desempeño de la función judicial, afectando gravemente los principios de honestidad, lealtad e imparcialidad contemplados en el numeral 2 del artículo 100 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por estas consideraciones, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario, así como por aquellas que constan dentro del proyecto que se pone en conocimiento del Pleno del Consejo de la Judicatura, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda: 1. Acoger el informe motivado emitido por el abogado Ronald Fabián Giller Moreira, director provincial de Manabí, del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario del 10 de junio del 2024. Así también se recomienda declarar al abogado Carlos Alfredo Zambrano Navarrete por sus actuaciones como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí, responsable de la infracción disciplinaria contenida en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Así también se recomienda imponer al abogado Carlos Alfredo Zambrano Navarrete por sus actuaciones como presidente de la Corte Provincial de Justicia de Manabí la sanción de destitución de su cargo. Finalmente, se recomienda notificar la resolución que se llegara a emitir a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura a fin de que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial que generaría el ejercicio de cargo público por la emisión de la resolución de destitución en caso de ser acogidas las recomendaciones. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. Este caso de juez, Carlos Zambrano Navarrete, este juez ya fue destituido 2 veces anteriormente por errores usados. Ganó una acción de protección y no hubo la acción extraordinaria de protección por parte del Consejo de la Judicatura. Entonces, y este señor juez ha seguido aplicando justicia y ahora sí creo que ojalá con esta destitución no vuelva nunca más a ser parte de la función judicial. Yo, alguna observación sobre el informe que está presentando la subdirección. Entonces, acojo todas las recomendaciones de parte de la subdirección y elevo a moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamarla. Procedo, señor presidente, con su autorización. Señor Benavides Benavides. A favor. A favor. Carlos Goya Estelar. A favor. A favor. Carlos de las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos por unanimidad presente, se aprueban las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Ya, suspendemos un ratito, 5 minutos la sesión.
Nuevamente, para instalar la sesión extraordinaria número 070-2024, le pido, señora secretaria general, que tenga la amabilidad de consultar con el reglamento. Sí, señor presidente, procedo a constatar el quórum vocal. Mir Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Esquilar. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos apartamos. Perfecto. Se reinstala la sesión extraordinaria número 070-2024 del 19 de junio de 2024 a las 11:10. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad del siguiente punto. Sí, señor presidente, el siguiente punto es el 3.7, es el MOD P0472 SNT 2024 KM, caduca el día jueves 20 de junio de 2024. Se le da la palabra a la señora subdirectora nacional de control disciplinario, Elsa Quispe, para que haga los hechos, la relación de los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Por favor. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente en mención tenemos como antecedente la resolución de medida preventiva de suspensión número PCJ-MPS 018-2024 de 20 de marzo del 2024, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Tenemos como sumariado al abogado John Fernando Camposano Fiallos por sus actuaciones como fiscal de delincuencia organizada, transaccional e internacional de la provincia de Guayas. La recomendación de la Dirección Provincial es la destitución por haber adecuado su conducta a la infracción disciplinaria tipificada en el artículo 109, numeral 11 del Código Orgánico de la Función Judicial. De las pruebas aportadas al expediente disciplinario se advierte que la Fiscalía General del Estado, a lo largo del proceso penal número 017-721-2023-000077G, logra recabar información respecto a la participación del servidor y entre lo principal se señala, entre comillas, John Fernando Camposano Fiallos, agente fiscal FEDOTI 12, en su momento fue fiscal supuestamente asignado a la Unidad de Delincuencia Organizada de Guayaquil. Sin embargo, resulta que este funcionario se encargaba directamente de asesorar a Leandro Norero. Existe, señor juez, usted va a ver la videollamada entre el fiscal y el narco en la espera de preparar estrategias de defensa con el fin de dilatar audiencia de formulación de cargos dentro de otro caso de tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización impulsada por UNIDOT y que se deriva de la información remitida por Perú. Asimismo, cierro comillas, más adelante dentro de los documentos remitidos por Fiscalía se tiene lo siguiente, abro comillas, la Fiscalía venía consiguiendo los elementos de fojas 14.900 a 14.902, el anexo 35, equipo 5, imagen de galería 285, que corresponde a una imagen entre el señor John Camposano y Leandro Norero, 38 anexos de chats que suman 14.901 páginas de comunicaciones entre los miembros de la organización y el líder Leandro Norero cuando estaba con vida. Así se señala en el expediente. Por otro lado, en la audiencia consta también, entre comillas, ahora en la página 246 aparece el ciudadano Norero, envía una imagen al usuario Novillo en el que se visualiza una pantalla de chat del ciudadano abogado John Camposano. En síntesis, da directrices a fin de evitar que se realice una audiencia. Además, no se haga mediática la situación de la audiencia, que estaría tranquilo por el momento, entre comillas, John Camposano también procesado. John Camposano le asesora a Leandro Norero sobre su caso relacionado con tráfico ilícito de sustancias, cierro comillas. Asimismo, se desprende de la respectiva audiencia lo siguiente, abro comillas, sobre el procesado John Camposano, agente fiscal, se puede evidenciar captura de pantalla de chat con el procesado Norero, en donde él asesora directamente sobre la forma para diferir una diligencia, es decir, para entorpecer, obstruir el normal curso de un proceso, y es que son expertos en eso, se señala. Es evidente que presentan riesgo procesal. Cierro comillas. Los hechos descritos ya en líneas anteriores que constan dentro del proceso penal número 17721-2023-000777G y cuyos documentos se han actuado como prueba dentro del expediente disciplinario son compatibles ya con lo expuesto por los agentes investigadores de la Policía Nacional
señores capitán Víctor Hugo Rivas Ascasubi y capitán Diego Ernesto Gañay Muñoz, que consta dentro del informe policial número PN UCAP 2023-0013 de fecha 12 de diciembre del 2023. Documento que se actúa como prueba también en el orden disciplinario dentro del expediente que nos ocupa, del cual se desprende la materialización de información contenida en el equipo número 2, específicamente la comunicación de mensajería TRIMA, chat 17, de la que se puede realizar y evidenciar lo siguiente. Mensaje de fecha 24 de septiembre del 2022, ciudadano Owner, Norero, entre comillas, Norero Tigua, Leandro Antonio, envía una imagen, número imagen 2022-2409-170115 IPEG al usuario, entre paréntesis, Novillo Arán Javier Alexander, donde se visualiza en la pantalla un chat del ciudadano abogado John Camposano. En síntesis, da directrices a fin de evitar que se realice una audiencia, además de que no se haga mediática la situación de la audiencia y que estaría tranquilo por el momento, cierro comillas, con lo cual presuntamente habría obtenido algún beneficio. En este contexto, analizados los documentos dentro del expediente disciplinario, se evidencia que las actuaciones del señor servidor judicial sumariado ponen en efecto en tela de juicio la imparcialidad y objetividad con la que debía prestar el servicio que le correspondía como operador dentro del sistema de justicia. Concierne también establecer si dicha falta de imparcialidad y objetividad fue producida por solicitar o recibir préstamos de dinero u otros bienes, favores o servicios. Para determinar dichos elementos, corresponde ya también y se hace un análisis dentro del proyecto de resolución que se pone a consideración respecto de la clandestinidad en la que se efectúan los actos de esta naturaleza. Y así se tiene que una de las formas de actuar de estas organizaciones para conseguir los fines, a través sea de amenazas, sobornos o entrega de favores o dádivas a funcionarios judiciales, constituye una estrategia para facilitar sus actividades y protegerse de la acción de la justicia. Por otro lado, se refiere también en el proyecto a la naturaleza de la clandestinidad de los actos de corrupción, como el accionar en secreto utilizando medios ya sofisticados para ocultar actividades ilícitas. Y bajo estas consideraciones y de conformidad con lo que se prevé en la argumentación, así como también de los documentos que obran del expediente disciplinario, la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda acoger el informe motivado emitido el 12 de junio del 2024 por el abogado Diego Efraín Pérez Suárez, director provincial de Guayas del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario. Así también se recomienda declarar al abogado John Fernando Camposano Viallos por sus actuaciones como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional de la provincia de Guayas, responsable de haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 11 del artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial. Se recomienda también imponer al abogado John Fernando Camposano Viallos por sus actuaciones como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional de la provincia de Guayas la sanción de destitución. Se recomienda además remitir copias certificadas de la resolución que se emita a la Dirección Nacional de Talento Humano del Consejo de la Judicatura para que se ponga en conocimiento del Ministerio de Trabajo la inhabilidad especial para el ejercicio de cargo público que generaría la resolución que se emita de ser acogidas las recomendaciones. Y finalmente se recomienda remitir copias certificadas de la resolución a la Dirección de Talento Humano de la Fiscalía General del Estado para que se ponga en conocimiento la resolución de destitución que se emita en contra del abogado John Fernando Camposano Fiallos por sus actuaciones como fiscal de delincuencia organizada transnacional e internacional de la provincia de Guayas. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Alguna observación, algún comentario? Sí, presidente, con este caso estamos analizando ya los 7 que se han puesto en conocimiento y que están relacionados con estos delitos de delincuencia organizada que se investigan y se procesan en el sistema judicial penal y que tienen relación con jueces, fiscales y otros funcionarios judiciales. Lo que yo quería era destacar, porque vemos que tanto en los casos Purga que conocimos la semana pasada, como estos que tienen que ver con metástasis, creo que como Consejo de la Judicatura estamos dando una muestra de que sí es posible configurar estos hechos
evitando, o más bien dicho, acatando las normas legales, como por ejemplo la que dice el artículo 104 del Código Orgánico de la Función Judicial y el 5 del Código Orgánico Integral Penal, que claramente nos define que la falta disciplinaria tiene que resolverse en el ámbito administrativo y que nada tiene que ver con el penal, que ha sido una de las argumentaciones que se ha tenido en años atrás, pese a que existen normas expresas, para evitar sancionar a operadores de justicia que más bien tienen que ser analizados desde la perspectiva del Consejo de la Judicatura como ente como un ente que que tiene la obligación de garantizar la transparencia dentro de la función judicial, han sido analizados más bien y deben ser analizados más bien a partir de lo que el propio código también establece, el que no incurran en las prohibiciones que están determinadas en el artículo 103 de este código y que más bien se dediquen a cumplir los deberes como funcionarios judiciales. Y cumplir los deberes, en el caso de los jueces, es básicamente garantizar su principio de imparcialidad. Y cuando lo violentan tenemos una sanción, una falta disciplinaria que está sancionada en el artículo 109.11, que es una nueva figura que se está, más bien dicho, es una figura antigua, pero que nosotros la estamos utilizando porque antes no se la había aplicado. Lo propio también el tema de la obligación que tienen, en este caso estamos viendo de fiscales que han utilizado información de carácter reservado en investigaciones o por el conocimiento que tienen en el ámbito penal cuando llegan casos a sus manos para filtrar esta información y favorecer a los líderes y a quienes integran estas bandas delictivas, pasando a formar parte de estas estructuras, evitando que la función judicial actúe conforme es su razón de ser y desviando el objetivo que tiene su función de fiscal, repito, en relación a los deberes que tiene que cumplir como tal y las prohibiciones en las que no debería incurrir. Y también estamos conociendo los casos a partir de esta falta que están incurriendo estos servidores que hemos conocido, en donde ellos han incumplido la norma, el artículo 109, numeral 19, por no poner en conocimiento del superior, en cambio, cuando han conocido de un acto que vulnere la independencia. Entonces, yo creo que ha sido vasto, ha sido importante la investigación que han hecho en control disciplinario con el objeto de acumular toda la prueba y toda la información necesaria que dé sustento para poder ahora tomar una decisión respecto de estos casos en el ámbito disciplinario, porque no es dable que existan decisiones judiciales que se las desvíe con el objeto de favorecer a los líderes de las bandas, a gente que esté involucrada en ellas. Se ha hablado del caso aquí de Leandro Norero, de Daniel Salcedo, que se haga a propósito reformulación de cargos o que se concedan libertades convocando audiencias orientadas para ello previamente acordadas, que haya dilación de audiencias con el objeto de beneficiar a estos sujetos, o incluso se habla de situaciones de asesorar por parte de los funcionarios judiciales a quienes están involucrados en estos delitos y procesos judiciales. Entonces, a mí me parece que estos hechos que son gravísimos no pueden quedar sin ser sancionados y que, dado que no ha existido antes esta acción del Consejo de la Judicatura, había una suerte de impunidad administrativa en los operadores de justicia. El hecho de que ahora nosotros estemos asumiendo desde otra perspectiva el control disciplinario, creo que tiene que dar un mensaje y siempre mi pedido es que se haga la comunicación debida de tal manera que conozcan cuál es la postura institucional. Eso es importante porque tenemos que irradiar que desde el Consejo de la Judicatura lo que se precautela es que se cumpla una conducta judicial debida que está establecida tanto en los códigos, en los principios de Bangalore, en nuestra Constitución, en nuestro esquema institucional en general. Yo creo que esto es lo que tiene que ayudar a fortalecer las instituciones, en este caso la función judicial, y eso es lo que puede realmente evitar el delito, porque la consecuencia será que no se les garantice impunidad, como vemos en estos casos,
a quienes están cometiendo estas graves infracciones penales. Entonces, yo por ello quería en este caso resumir un poco lo que ya hemos analizado en los otros, pero basarme en este con el objeto de decirles que en control disciplinario creo que es una línea correcta la que estamos aplicando. Ustedes saben que yo tengo a veces unas posiciones más radicales en otros casos, pero creo que en estos que hemos manejado en Metástasis el día de hoy, en Purga, estamos dando cuenta de que sí es posible ajustarse al ordenamiento jurídico, al deber ser de la institución y con eso dar otra cara institucional hacia el país. Así que ese era mi comentario. Bueno, muchas gracias. A ver, mi comentario. Tengo que dejar clarificado que la acción penal es diferente a la sanción o al sumario administrativo. Cuando vamos a sancionar administrativamente, no nos interesa si se ha cometido un delito o no se ha cometido un delito. Aquí no se está juzgando y no tenemos que hacer referencia para nada. Si los hechos nacen de eso, tenemos, y es lo que se ha hecho en la Dirección de Asuntos Disciplinarios, buscar los elementos probatorios que vayan a determinar la infracción administrativa. Entonces, esto tiene que ser contundente. Y lo estoy dejando en claro esto, ¿no? Yo no me puedo ir a decir si es que la audiencia la hicieron a tiempo, no la hicieron a tiempo, ¿no? Esos asuntos jurisdiccionales. Lo que estamos juzgando aquí es la conducta indebida de esos funcionarios judiciales o fiscales con el fin de sancionar desde el punto de vista de las infracciones tipificadas sancionadas en el Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, esa delimitación es total. Nosotros no podemos ir a a la facultad que tiene la Fiscalía ni a la competencia que tienen los jueces de garantías penales o tribunales que pueden ser en este caso, de fuero o no fuero. Entonces, con eso quedamos clarificado que hoy estamos sancionando administrativamente con las normas, con los elementos de convicción que los ha descrito la señorita subdirectora de asuntos disciplinarios. Todo eso. Perfecto. Entonces, acabado el debate, acojo las recomendaciones del área técnica y debo anunciar. Apoyo la moción. Por favor, señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar nota de la votación y proclamar los Con su autorización, señor presidente, vocal Mel Benavides A Benalcázar. favor. A favor, vocal Solanda Goyes Quelar. A favor. A favor, vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor, doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor, con 4 votos afirmativos por los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. Estupendo, unos 2 minutitos porque están llamados.
Señora secretaria, tenga la amabilidad de contactar con un reglamentario para realizar la sesión. Gracias, señor presidente. Con su autorización, procedo a constatar el quórum reglamentario. Vocal Mer Benavides Benalcázar. Presente. Presente. Vocal Solanda Goya Estival. Presente. Presente. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupangui Carrillo. Presente. Presente. Doctor Álvaro Francisco Román Márquez, presidente. Presente. Presente. Con 4 vocales presentes, nos encontramos en foro, señor presidente. Perfecto. Por favor, reinstalo la sesión a las 11:34. Muchas gracias, señor presidente. Por favor, siguiente punto. Sí, el siguiente punto es el 3.8, es el AP 0449 SNCD 2024 JS, prescribe el día viernes 21 de junio de 2024. Perfecto. Se le da la palabra a la señora subdirectora control disciplinario para que haga los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente. Dentro del expediente en referencia tenemos la resolución del director provincial como antecedente con una multa equivalente al 25% de la remuneración mensual. Esto es $150 de los Estados Unidos de Norteamérica por haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. El abogado el patrocinador de causas, sumariado y recurrentes del señor doctor Javier Eduardo Huaraca Ducci. Dentro del análisis tenemos lo siguiente: en el expediente se evidencia que en el proceso judicial seguido por nulidad de sentencia número 06334-2017-00091, el sumariado en referencia en una primera fase presenta recursos en contra de la multa impuesta por el juez de la causa. Esta multa se le impone por no comparecer a la audiencia preliminar convocada para el 12 de julio del 2017. Luego, el 14 de julio de dicho año, interpone recurso de apelación. Después, el 21 de julio del 2017, también interpone un recurso de hecho. Después, el 1 de agosto del 2017, solicita ampliación del auto de 27 de julio del 2017. Luego, el 1 de septiembre del 2017, interpone acción extraordinaria de protección, la misma que es inadmitida por la Sala de Admisiones de la Corte Constitucional, con auto de 10 de mayo del 2018, dentro del caso 484-18F. Luego, el abogado sumariado, en virtud de que el juez dispone oficiar a las autoridades de la Dirección Provincial de Chimborazo, a fin de que se proceda con el cobro de la multa que se le impuso por no asistir a la audiencia preliminar, interpone un recurso de apelación en contra de la multa, el mismo que es negado con auto de 21 de septiembre del 2018. Después interpone un recurso de aclaración, el mismo que también es negado en auto del 3 de octubre del 2018. Luego interpone un recurso de apelación en contra de una providencia de mero trámite, el mismo que fue negado mediante auto interlocutorio del 2 de noviembre del 2022. Y después interpone nuevamente una acción extraordinaria de protección, la cual es remitida a la Corte Constitucional del Ecuador con auto de sustanciación de 15 de diciembre del 2022 en contra de la multa impuesta hace 5 años y 5 meses. El Tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, la Sala de Admisión de la Corte Constitucional del Ecuador, con auto de inadmisión de 31 de marzo del 2023 dentro del caso 4323-EP, resuelve inadmitir dicha acción interpuesta por el doctor Javier Huaraca y al final de sus observaciones puntualiza la referida Corte que se ha interpuesto inoficiosamente múltiples recursos y ha planteado 2 acciones extraordinarias de protección en contra del auto de 12 de julio del 2017. Hecho que sin lugar a duda, dice la Corte, constituye un evidente abuso del derecho por parte del abogado recurrente. Con estos antecedentes y de conformidad con la argumentación realizada en el proyecto de resolución para vuestra consideración, esta Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor Javier Eduardo Huaraca Ducci, abogado patrocinador de causas, así como también recomienda ratificar la resolución emitida el 7 de junio del 2024 por el magíster Adrián Alejandro Albarracín Jarrín, director provincial de Chimborazo del Consejo de la Judicatura, mediante la cual se impuso al sumariado una multa equivalente al 25% de una remuneración básica unificada. Así también, de conformidad con lo previsto en el inciso segundo del artículo 336 del Código Orgánico de la Función Judicial, por haber incurrido en la prohibición contenida en el artículo 335, numeral 9 del citado código. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. No habían observaciones, se le
acojo la recomendación de la técnica y elevo la moción. Apoyo la moción. Señora secretaria, tome nota de la votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente, conforme su disposición. Vocal Mel Benavides A de la favor. Garza. A favor. Vocal Solanda Goyesquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Los Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto. El siguiente punto. El siguiente punto es el 3.9, es el AP 0443 SNCD 2024 KM, prescribe el día domingo 23 de junio de 2024. Perfecto. Se le da la palabra a la señora subdirectora nacional de control disciplinario para que dé los hechos, el análisis jurídico y la recomendación. Gracias, señor presidente. En el referido expediente tenemos como sumariado y recurrente al doctor José Ricardo Campoverde Durán por sus actuaciones como abogado patrocinador de causas. También tenemos la resolución de la señora directora provincial con una sanción de una remuneración básica del trabajador por la infracción prevista en el artículo 335, numeral 9 del Código Orgánico de la Función Judicial. En la imputación tenemos que dentro de la causa penal por presunto delito de abuso sexual, número 01571-2020-00641G, el abogado sumariado y recurrente interpone recurso de apelación en contra de una providencia mediante la cual se disponía el archivo de la causa al haberse ejecutoriado el auto de sobreseimiento. Sin embargo, dicho recurso fue negado, por lo que el abogado interpone un recurso de hecho, el mismo que fue conocido por los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia de la SUAY, quienes resuelven negar el recurso por improcedente e infundadamente interpuesto, así se lo señala, por lo que disponen que se oficie al Consejo de la Judicatura para que se sancione al abogado en aplicación de lo previsto en el numeral 3 del artículo 661 del Código Orgánico Integral Penal. Por este hecho, el abogado sumariado habría incurrido en infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Cabe indicar que de conformidad con lo previsto en el artículo 653 del Código Orgánico Integral Penal, existe una lista taxativa de cuáles son las providencias o autos susceptibles de ser apelado, siendo que un auto en el que se declara el archivo no admite recurso de apelación. El juez de la causa inadmite el recurso de apelación interpuesto por el abogado ahora recurrente por dicha razón. Posteriormente, el abogado que conformaba el equipo de defensa del doctor Galo Vinicio Irigoyen Ojeda, también sumariado, interpuso por escrito el recurso de hecho. No obstante, conforme consta en el acta de audiencia, fue el abogado ahora recurrente quien fundamentó en la audiencia dicho recurso. Los jueces de la Sala de la Corte Provincial de Azuay resolvieron negar ese recurso y disponerse oficia al Consejo de la Judicatura para que inicie las acciones disciplinarias. Se evidenció en el presente caso que el recurrente inobservó los principios establecidos en el numeral 2 del artículo 330 del Código Orgánico de la Función Judicial, esto es, patrocinar con sujeción a los principios de lealtad, probidad, veracidad, honradez y buena fe al interponer un recurso y fundamentar un recurso de hecho improcedentes, por lo que en el presente caso la Subdirección Nacional de Control Disciplinario recomienda, primero, negar el recurso de apelación interpuesto por el doctor José Ricardo Campoverde Durán, así también ratificar la resolución sancionatoria emitida el 5 de junio del 2024 por el abogado Leonidas Simón Llanes Olaya, director provincial de Azuay del Consejo de la Judicatura en el ámbito disciplinario, por medio de la cual se impone a los doctores José Ricardo Campoverde Durán y Galo Vinicio Irigoyen Ojeda la sanción de una remuneración básica unificada al haber incurrido en la infracción disciplinaria prevista en el numeral 9 del artículo 335 del Código Orgánico de la Función Judicial. Hasta aquí mi intervención, señor presidente. Perfecto. ¿Ninguna observación? No hay. Entonces acojo la recomendación del área técnica y le elevo a moción. Señora secretaria, tenga la amabilidad de tomar votación. Apoyo. Apoyo. Entonces tomen nota de la votación y proclame resultados. Procedo, señor presidente, con su autorización. Vocal Mel Benavides de la A Casa. favor. A favor. Vocal Solanda Goyesquela. A favor. A favor. Vocal Yolanda Las Mercedes Yupanqui Carrillo. A favor. A favor. Doctor Álvaro Román Márquez, presidente. A favor. Con 4 votos afirmativos, por unanimidad de los presentes, se aprueba las recomendaciones de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario. Perfecto, señora secretaria, ningún otro tema que tratar. No, señor presidente, me permite informar que se han agotado los puntos del orden del día, lo que procedería es la consulta. Perfecto. La próxima sesión extraordinaria es el 70 de 2024, 19 de junio de 2024, a las 11 horas 43 minutos.
Muchísimas. Señor presidente.